Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers magnified, and he's fighting on the planet side. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. Entes de las tinieblas, vampiros y otros seres chupasangre. Bienvenidos a la Banda Magnética. Con ustedes su doctor autonombrado de cabecera, el Dr. Darkness. Y tomen su sangría, pónganse cómodos, que hoy hablaremos de chinches y varias otras cosas. Los insectos en realidad solo son la excusa, pues ya se acerca la temporada de sustos, y por ahí les adelanto que la Banda Magnética no se queda atrás. Pero quien tampoco se queda atrás son los vampiros de la vida real. Se tomaron muy en serio lo de Noche de Brujas. Justamente las chinches que han dado bastante de qué hablar. Al menos acá en México se han reportado estos pequeños ladrones en el metro y la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Pero no son los únicos lugares sufriendo de esta infestación de los robasangre. Rayos, resulta que los vampiros no son tan atractivos como en las películas y tienen como 6 patas. En Francia ya es un problema mucho mayor y en España también ya se empieza a hablar de estos molestos visitantes. Aunque de hecho ya han estado llamando la atención desde antes del 2023, ¿sabían? Por ejemplo, desde 2004 estos invasores han crecido en números en Estados Unidos y en Inglaterra desde 2006. Las buenas noticias, pese a lo molestas que son las chinches, no parecen ser un riesgo mayor a la salud. En general, su piquete solo causa irritación. Las malas noticias son una plaga y es un tanto difícil deshacerse de esta. Y posiblemente vinieron para quedarse. Entonces, surge la pregunta. Cuando estos insectos lleguen a la Facultad de Ingeniería, ¿desarrollarán cohetes y armas para apoderarse del mundo? Ya en serio, ¿por qué hay tantas chinches? Pues parece ser que simplemente la vida se abre camino. Evolución. Las chinches se han vuelto naturalmente inmunes a los insecticidas del pasado y por eso es más difícil tratarlas. Por otro lado, la globalización y la interconectividad que tenemos hoy en día nos ha vuelto a dar una mala jugada. Ya lo vimos con el cobicho y ahora con las chinches. En cuestión de horas puedes estar al otro lado del mundo, y estos pasajeros indeseados también. Y por último, aunque no podemos establecer una relación directa hasta el momento, definitivamente no ayudan las altas temperaturas que hemos tenido últimamente. El cambio climático. Y en otras noticias, ¿vamos a morir por el calentamiento global? ¿O por las chinches? La respuesta a ambas es no. Pero nos traerán este tipo de pequeñas molestias. Y otras no tan pequeñas, a las que tendremos que irnos acostumbrando. Pero hablando de pequeñas molestias, y no particularmente por sus efectos, sino literalmente por su tamaño, los mosquitos. En general, cambios como los aumentos de temperatura y los periodos más largos de lluvia que han venido con el cambio climático han permitido que estos otros chupasangre voladores expandan sus territorios y población, llevando con ellos a más gente enfermedades que no necesitan presentación. Por dar algunos nombres, malaria y dengue. De las cuales de hecho predicciones indican que en los próximos 50 años podrían alargar sus temporadas de transmisión anual en más de un mes para la malaria y 4 meses para el dengue, gracias al calentamiento global. Y de hecho ya se ha empezado a ver este tipo de cosas en países como Australia, Alemania, Estados Unidos, países de Sudamérica, por nombrar algunos casos. En fin, hablando del calentamiento global, ¿sabían que compañías como Shell y Exxon ya sabían lo que se venía desde los 70s? En realidad, no solo sabían la relación entre sus productos y el aumento en la temperatura del planeta, sino además tenían predicciones de todo lo malo que podría causar, que en realidad ya estaba pasando. Solo como nota, no solo se trata del aumento en la temperatura, sino la velocidad en que ocurre. Pese a esto, no hicieron nada al respecto. Bueno, eso es un tanto una mentira. Sí hicieron algo. Ellos pagaron las investigaciones sobre el cambio climático. ¿Qué podría salir mal?
No es como si estas empresas buscaran minimizar los daños y efectos nocivos de sus productos siendo reportados. Como dirían, es como si McDonald's hiciera sus propios estudios con los que concluye que sus hamburguesas son buenas para ti. Aún así, como dije, no es el fin del mundo. Mucho peor, nos toca vivir las consecuencias. Es un poco como esa alegoría de la rana en el sartén que van calentando hasta que se muere. Pero todavía estamos en la parte de acostumbrarnos al que nos estén asando vivos. Y nos va a tocar por bastante. Que por lo mismo aún podemos y quizá deberíamos hacer algo al respecto. Es que ya empieza a oler a tocino y me está dando hambre. Resulta que la narrativa de que se acerca el fin del mundo por el cambio climático más bien solo es una estrategia para llamar la atención. La cual es efectiva en eso, llamar la atención, pero falla en que se haga algo al respecto, porque más bien resulta en que pinta un panorama tan pesimista que la gente mejor no hace nada. Sin embargo, pues sí podemos hacer algo. Bueno, en teoría. Cosas como utilizar productos verdes o tomar responsabilidad personal en realidad son bastante inútiles. De hecho, son estrategias de las corporaciones para deslindarse de las responsabilidades. Y como obviamente no van a tomar responsabilidad por cuenta propia, solo hay dos opciones: obligarlas o que la tecnología las desplace eventualmente, que es lo que yo veo más viable. Pero bueno, en cuanto a obligarlas, tampoco ha sido tan viable. Después de todo, ya tienen sus técnicas. Lo clásico, pagar a los políticos para que les dejen continuar con sus prácticas en vez de hacer su trabajo y regular un cambio verdadero. Pagar a los medios y las investigaciones para dar su propia narrativa y no terminar siendo pintados como los malos que pues muchas veces sí llegan a ser. Y para los consumidores que les exigen mejores productos, no dárselos. En vez de eso, darles soluciones falsas como productos verdes que en realidad de verdes solo tienen los logos porque llegan a contaminar igual o más que sus versiones no ecológicas. Aunque al menos existe una propuesta interesante para acelerar la llegada de mejores tecnologías más verdes. El autor Andrés Malm defiende la destrucción de propiedad y el ecoterrorismo en su libro How to Blow Up a Pipeline como una forma de violencia estratégica que en una cantidad suficiente haría inviable económicamente las tecnologías que emiten demasiada contaminación y pues forzaría un cambio real. Como sea, ¿a qué nos podemos ir acostumbrando? Pues obviamente al aumento de las temperaturas que vendrán con olas de calor más frecuentes y más intensas, lo cual dificultará el trabajo en exteriores, facilitará los incendios y, como ya vimos, le caerá de maravilla a los insectos y las enfermedades que traen. También habrá tormentas más potentes y más inundaciones, a la vez de que, mientras ocurre en algunos lados, en otros lados habrá más sequía, las cuales impactarán en el cultivo de alimentos en estas. Y no olvidemos el aumento del nivel del mar y el calentamiento del agua que acabará con varios hábitats, en particular los arrecifes de coral. Pero solo es cuestión de irnos acostumbrando porque no nos extinguirá. En fin, nunca es demasiado tarde para tratar de mejorar y evitar empeorar las cosas. Pero bueno, con ustedes esto fue la Banda Magnética. Manténganse verdes, como los zombies, y que no los piquen las chinchas.